Aquí tengo una información que está más clara. Dice, procesos catabólicos. En ellos las moléculas orgánicas complejas son degradadas. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Catabolismo significa degradación o fase de destrucción. Al romperse los enlaces entre sus componentes, entregan parte de su energía química y producen moléculas más sencillas, ¿no? Esa. La respiración es la oxidación de moléculas orgánicas, la respiración celular, ¿no? Es la oxidación de moléculas orgánicas para obtener energía en forma de ATP, moléculas que pueden almacenar energía química. Podemos explicarlo brevemente de la siguiente manera. La glucosa es un monosacárido, una unidad simple de hidratos de carbono presentes en muchos alimentos. Al ingresar al interior celular, la glucosa será respirada, es decir, será degradada en una serie de reacciones químicas catalizadas por enzimas en las que se consume el oxígeno que tomamos del aire. Al finalizar el proceso, gran parte de la energía liberada fue almacenada en moléculas de ATP y de la glucosa solo quedan algunas moléculas de dióxido de carbono, el cual es un desecho metabólico que es liberado al exterior. Por otro lado, algunas de las moléculas intermedias de toda la secuencia de degradación de la glucosa que queden en la célula pueden ser utilizadas por esta en otros procesos metabólicos de síntesis. En resumen, los procesos catabólicos son los que proveen a la célula de la energía y las moléculas necesarias para cumplir sus funciones biológicas. Ahora dice, procesos catabólicos son la serie de reacciones, son la serie de reacciones en las que tienen lugar la síntesis de los componentes macromoleculares de la célula. A partir de moléculas más sencillas, este proceso siempre va acompañado de consumo de energía, la que se tiene utilizando los ATP generados mediante el catabolismo. Así las células reensamblan las piezas simples obtenidas por los procesos degradativos, sintetizando las sustancias que el organismo necesita para su existencia. La fotosíntesis es un proceso anabólico mediante el cual la energía de la luz solar es captada por los organismos fotosintéticos, vegetales o algas, y almacenada en forma de enlaces químicos de compuestos orgánicos, por ejemplo, glucosa o almidón. Las células utilizan esa energía solar para, para combinar moléculas simples como el agua y el dióxido de carbono. Por eso decimos que las plantas, cuando fotosintetizan, consumen dióxido de carbono. La molécula orgánica formada por este proceso es la glucosa.
Las células utilizan esta energía, la energía solar, para combinar moléculas simples como el agua, o sea, el agua es H2O, ¿no? Y el dióxido de carbono, que es CO2. Combinan esas dos, usan la energía solar para combinar estas dos moléculas. Por eso decimos que las plantas cuando fotosintetizan consumen dióxido de carbono. La molécula orgánica formada por este proceso es la glucosa. Como resultado, se almacenó la energía en forma de enlaces químicos y se obtuvo una molécula orgánica a partir de compuestos inorgánicos como el agua y el dióxido de carbono. Como desecho, como desecho de este proceso simbólico se libera oxígeno al exterior. O sea, en otras palabras, no sé si lo lograron entender. Bueno, tenemos este proceso anabólico. A ver, vamos a ver. Entonces, según lo que dice aquí, vamos a ver esta imagen de acá, a ver, ¿qué nos dice? Tenemos al sol, que la luz de este es absorbida por los cloroplastos. A ver, dice carbohidrato, rico en energía. Vamos a ver. Esto ya esto ya lo hemos dicho desde hace rato. La luz del sol, o sea, el cloroplasto, por medio de la clorofila que produce y que se concentra en sus hojas, absorbe la luz del sol. Luego esta energía la usa este, ¿cómo se llama? Para combinar las moléculas simples del agua y del dióxido de carbono. Entonces combina varias moléculas de dióxido de carbono y de agua, combina estas moléculas y al hacer esta combinación de moléculas de agua y de dióxido de carbono, entonces al final produce glucosa o almidón, ¿no? Dice acá, pero principalmente glucosa. Y esta glucosa que produce le va a servir como alimento. Y luego dice aquí, como desecho de este proceso anabólico se libera oxígeno al exterior. Entonces dice, por eso, y dice aquí, dice, a ver, vamos a ver qué dice aparte, dice, las células utilizan la energía solar para combinar moléculas simples como el agua y el dióxido de carbono. Por eso decimos que las plantas cuando fotosintetizan consumen dióxido de carbono. Y luego acá, lo que había hecho hace rato, ¿no? Como desecho de este proceso anabólico se libera oxígeno al exterior. Entonces, eh, ¿qué va a hacer la planta? El cloroplasto. El cloroplasto de la célula va a combinar estas dos moléculas de agua y de dióxido de carbono, va a consumir ella, o sea, el cloroplasto va a consumir la, la molécula de dióxido de carbono y va a liberar, a desechar la de oxígeno.
Entonces, este, entonces por eso es que las plantas liberan oxígeno. A ver, entonces dice aquí, dice la célula, vamos a ver esta parte otra vez. Dice la fotosíntesis es un proceso anabólico mediante el cual la energía de la luz solar es captada por los organismos, bueno, fotosintéticos y almacenada en forma de gas. Las células utilizan esa energía solar para combinar moléculas simples como el agua y el dióxido de carbono. Dice, por eso decimos que las plantas cuando fotosintetizan consumen dióxido de carbono. La molécula orgánica formada por este proceso es la glucosa. Entonces, en el anabolismo se produce la glucosa, ¿no? A ver, vamos a analizar esta imagen de aquí. Nos muestra el cloroplasto, la luz del sol que absorbe el cloroplasto. Luego nos aparece acá el agua, o sea, y el dióxido de carbono y el agua, pobres en energía, dice. Luego aparece otra flecha y dice carbohidrato, que sería la glucosa, ¿no? Y luego dice rico en energía. O sea, el agua y el dióxido de carbono son pobres en energía. Pero, pero por medio de estos dos, el cloroplasto produce carbohidrato, o sea, glucosa, que este es rico en energía. Y luego nos aparece una flechita aquí, nos muestra otro organelo que es la mitocondria, que quiere decir que la glucosa que se produjo en el cloroplasto pasa o es absorbido, se transfiere en las mitocondrias. Y luego dice ATP, ATP para biosíntesis, transporte activo, movimiento. Entonces, a ver, entonces quiere decir, a ver, entonces es como un ciclo esto, ¿no? Porque primero tenemos a la fotosíntesis, que aquí en esta fotosíntesis se absorbe la luz del sol, luego con la luz del sol se convierte la, las las moléculas inorgánicas del agua y del dióxido de carbono, que son pobres en energía, se convierten en glucosa o que es un carbohidrato, y que este es rico en energía. Y entonces esta energía que ya se produjo en la glucosa pasa a través de o sea, de la aprovecha la célula como alimento, ¿no? Y principalmente la mitocondria, que es lo que vemos aquí. Esta glucosa que se produjo en el cloroplasto pasa a través de la célula, y principalmente a través de la mitocondria, es lo que vemos acá. Vemos una flecha, ¿no? Después que dice carbohidrato, que es la glucosa, vemos una flecha que nos indica que ¿cómo se llama? Carbohidrato o esta glucosa pasa o se introduce en la mitocondria. Ahí está. Es lo que muestra la flecha. Luego que hay otra flecha. En el cloroplasto nos aparece otra flecha y nos dice oxígeno. Aparece una O y un 2, un número 2 que significa oxígeno. Entonces, ese O2 o ese oxígeno eh, dis- nos muestra que viene del cloroplasto, ¿no? Entonces, y luego nos aparece que este oxígeno se va a transferir en la mitocondria. Ajá. Se va a transferir en la mitocondria este oxígeno y luego acá aparece otra flecha
donde dice ATP. O sea, en otras palabras, creo que lo entendí. Entonces viene siendo que, ajá, es un ciclo, ¿no? Que en resumen, eh, podemos ver dos procesos, la fotosíntesis y la respiración celular. Y que al final, por medio de la glucosa, que es rica en energía, este, y que se formó por medio del oxígeno, perdón, del agua y del dióxido de carbono. Entonces, ya luego esta glucosa, junto con oxígeno, con simple oxígeno, o sea, oxígeno con doble átomo, ¿no? O sea, ya como compuesto, ya no como elemento químico, sino ya como compuesto, porque pues es oxígeno, pero con dos átomos de este oxígeno, ¿no? De este elemento químico llamado oxígeno. Entonces, que realmente es o sea, si nos fijamos bien, a ver, saquemos, que si nos fijamos bien, este oxígeno, este 2O, o sea, este O2, mejor dicho, eh, viene siendo el átomo del dióxido de carbono desintegrado, ¿no? O degradado. O sea, es como que al átomo, o sea, a la molécula de dióxido de carbono se le haya roto o degradado el átomo de carbono. O sea, como que haya perdido este átomo de carbono y nada más haya quedado los dos átomos de oxígeno. Entonces, quiere decir que este dióxido de carbono que había entrado por el cloroplasto, parte de él se convirtió, o sea, se combinó con el agua. André, así viene siendo. Parte del dióxido de carbono que se había combinado con el agua, y que había entrado en el cloroplasto, se convirtió en glucosa. Y otra parte de este dióxido de carbono se degradó, bueno, se volvió más simple, mejor dicho, rompiéndose el átomo de carbono y únicamente quedando los dos átomos de oxígeno. Y entonces la glucosa que convirtió por medio de la unión o la combinación de las moléculas de agua y las moléculas de dióxido de carbono, se transfiere a la mitocondria y otras moléculas que originalmente eran de dióxido de carbono y se convirtieron únicamente en oxígeno porque se desbarató o se destruyó su átomo de carbono. Entonces, estas dos se transfieren en la mitocondria. O sea, que está más claro acá, ¿no? Entonces ya esta glucosa y el oxígeno se transfieren a la mitocondria. Se transfieren a la mitocondria. Y entonces en la mitocondria, ¿ahora qué sucede? Bueno, en la mitocondria ahora se vuelve a producir dióxido de carbono. Ya después de que la mitocondria haya absorbido la glucosa y el oxígeno, que ya dijimos que realmente al decir oxígeno nos referimos a dos átomos de este elemento, ¿no? Que originalmente era parte de la molécula del dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, ahora
cuando pasan esta mitocondria lo que va a hacer es procesar esta glucosa y este oxígeno. Y al final va a suceder lo que, lo que aparecía acá en esta imagen de acá. Al final va a producir dióxido de carbono, o sea, en otras palabras, va a volver o va a reaparecer o va a hacer que resurja el dióxido de carbono. Porque acuérdense que al principio había dióxido de carbono que lo había absorbido el cloroplasto, pero luego pues este dióxido de carbono se degradó y únicamente quedaron los dos átomos de oxígeno, ¿no? Pero ya después lo que va a suceder es que va a regresar este átomo de carbono y por lo tanto pues va a regresar el dióxido de carbono. Y entonces, cuando suceda esto, se va a producir o generar energía en forma de ATP o adenosín-trifosfato. Entonces, así viene siendo. Entonces, ahora, vamos a checar. Ahora vamos a analizar esto, lo de eso de anabolismo y catabolismo en esta imagen. Ahora sí ya, como que ya se entendió mejor, ¿no? Ahora vamos a ver esta parte. Bueno, también acá nos aparece una tablita donde dice la diferencia entre fotosíntesis y respiración celular. Le decía, acá hay una tablita donde lo dice, ¿no? Dice fotosíntesis y respiración celular. Fotosíntesis, dice, se produce, ¿cómo dice? En los cloroplastos, se produce en los cloroplastos de las células. Respiración celular, en mitocondrias de células eucariotas. Fotosíntesis otra vez, dice, vegetales solo en organismos autótrofos. O sea, solamente se produce la fotosíntesis en los autótrofos, ¿no? En los heterótrofos, ¿no? Dice respiración celular, bueno, eso tanto en autótrofos como en heterótrofos, ¿no? Fotosíntesis otra vez, energía más dióxido de carbono más agua, sustratos. Luego, alimento más oxígeno, sustrato. La respiración celular. Dice fotosíntesis, alimentos más oxígeno, productos. Respiración celular, energía más dióxido de carbono más agua, productos. Fotosíntesis hidroliza el agua. Respiración celular forma agua. Fotosíntesis libera oxígeno. Respiración celular libera dióxido de carbono. La fotosíntesis necesita de la luz. La respiración celular pues, no necesita de la luz. La fotosíntesis, reacción endergónica, o sea que consume energía, y la respiración celular dice reacción exergónica, libera energía. Entonces, es un ciclo realmente, ¿no? Es lo que podemos ver aquí. Eh, entonces, ¿qué sucede primero en el anabolismo o el catabolismo? No sé si ya lo lograron ver o captarle bien. ¿Cuál de estos dos sucede primero? Acuérdense que el catabolismo es fase de destrucción. Se degradan las moléculas y se vuelven más simples. Bueno, algunas se desechan y otras se vuelven más simples.
Y anabolismo es lo contrario. Lo más simple se vuelve más complejo, ¿no? Entonces, cuál sucederá primero? ¿Será que el catabolismo o el anabolismo? Es lo que estaba rompiéndome en la cabeza hace rato, pero parece que ya está claro. Ya con esto que vi ahorita me quedó muchísimo más claro. Y con este dibujo que aparece acá, todavía aún más. O sea, aún más. De hecho, aquí podemos ver que es un ciclo, ¿no? Y acá nos menciona que está dividido el ciclo en dos partes, en la fotosíntesis y la respiración celular. Entonces, de hecho, podemos decir que, si no me equivoco, creo que podemos decir que la fotosíntesis vendría siendo el proceso más importante del anabolismo, y la respiración celular vendría siendo el proceso más importante del catabolismo. Entonces, ¿cuál sucede primero? Pues sería el anabolismo, ¿no? Sí, sería el anabolismo, porque primero se va a producir la glucosa, sí, primero se va a producir la glucosa, y después de producirse la glucosa, entonces, este, ya después se produce, este, después de producirse la glucosa, a ver, ajá, ya se da la respiración celular por medio de esta glucosa, ¿no? Que se produjo en el anabolismo. A ver, y luego a ver, nos dice aquí que en la fotosíntesis, ¿qué sucede en la fotosíntesis? En la fotosíntesis sucede que las moléculas de agua y de dióxido de carbono son absorbidas y convertidas a algo más complejo, que es la glucosa, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? ¿Eso es anabolismo o es catabolismo? Pues obviamente es anabolismo, no puede ser catabolismo, porque algo más simple se vuelve más complejo. Tiene que ser anabolismo. Si algo más simple se vuelve más complejo, tiene que ser anabolismo. Y por eso dice que la fotosíntesis es, de hecho, en el otro recurso que había puesto hace rato, eso decía, ¿no? Y acá lo dice igual. La fotosíntesis es un proceso anabólico, porque algo simple lo convierte en más, o sea, dos moléculas simples, que son la del agua y del oxígeno, perdón, la del agua y del dióxido de carbono, las convierte en algo más complejo, que viene siendo la glucosa. Ahora, y luego, a ver, la respiración celular vendría siendo catabolismo, ¿no? Porque después de haberse eh, producido la glucosa en la fotosíntesis, la mitocondria, que se encarga de la respiración celular, va a absorber esta glucosa, y además del oxígeno, y entonces va a absorber la glucosa y el oxígeno, que habíamos dicho, ¿no? Que el oxígeno realmente era el dióxido de carbono degradado, ¿no? O sea, porque pierde su átomo de carbono y nada más se queda con dos átomos de oxígeno. Entonces, esta glucosa que se produjo en la fotosíntesis, o la fase de construcción o proceso anabólico, la absorbe la mitocondria, que se encarga de la respiración celular, y también absorbe el oxígeno, y luego al final, ¿qué va a hacer?
al final lo que va a hacer esta mitocondria, que viene siendo el proceso de la respiración celular, va a... Nos aparece acá una flecha y donde dice dióxido de carbono y agua. ¿Ya vieron? O sea, en otras palabras, que lo que va a hacer la mitocondria o la respiración celular, o sea, que produce la respiración celular, por dicho, este, lo que va a hacer es desbaratar la glucosa y el oxígeno. O sea, los va a transformar, va. Y los va a regresar a como eran antes. O a lo que eran antes, mejor dicho. ¿Qué era antes la glucosa? ¿Qué era antes la glucosa? Pues la glucosa originalmente era oxígeno y dióxido. O sea, dióxido de carbono y agua. Eso es lo que era la glucosa originalmente. Y acá nos muestra acá la mitocondria y nos aparece una flecha acá y donde está dióxido de carbono y agua. Entonces, en otras palabras, quiere decir que lo que va a hacer la respiración celular es que la glucosa regrese a lo que era originalmente. O sea, en otras palabras, que regrese a ¿cómo se llama? A, a, a dióxido de carbono y agua. O sea, se va a degradar en lo que era originalmente, ¿no? Dióxido de carbono y agua. Y entonces, y también va a producir o generar o liberar energía en forma de, ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Adenosín trifosfato. En forma de adenosín trifosfato. Ah, bueno, ya entendí, ya entendí. Entonces, ahora, sí, está bien, sí, es que es correcto lo que estaba diciendo. Ahora, ¿en qué va a pasar? Bueno, ahora, por eso digo, es un ciclo, ¿no? ¿Ya vieron? Es un ciclo. De hecho, está así como un círculo, porque realmente es un círculo. Bueno, ajá, o sea, así viene siendo, es un círculo, un ciclo. Después de que la glucosa se degrade, se regrese a lo que era originalmente el dióxido de carbono y oxígeno, se va a producir la energía en forma de ATP o adenosín trifosfato. Y entonces esto ahora va a ser entonces ahora, este, nos aparece acá un círculo. Ah, bueno, sí. Ah, pero antes de eso, a ver, va a degradar la glucosa, ¿no? Va a degradar la glucosa, la va a regresar a lo que era antes. Y este oxígeno que también había absorbido la mitocondria, que era el dióxido de carbono degradado, lo va a liberar al ambiente. Lo que dice aquí. Libera, la fotosíntesis libera oxígeno y la respiración libera dióxido de carbono. A ver. Ah, entonces, perdón, no. Mm, a ver. No, la respiración celular libera dióxido de carbono. Entonces aquí, a ver. Ah, bueno, sí, ya. ¿Qué decía aquí? Se libera, produce dióxido de carbono al tiempo que genera energía en forma de ATP. Entonces, dice,
Ahí está. Entonces la glucosa la degrada, lo que regresa a lo que era originalmente, que es en dióxido de carbono y oxígeno. Y luego este dióxido de carbono lo convierte en energía en forma de ATP. Entonces, ahí está. Entonces podemos decir que la fotosíntesis es un proceso anabólico y la respiración celular vendría siendo un proceso catabólico, porque la fotosíntesis, las moléculas simples del dióxido de carbono y del agua se convierten en algo más complejo que vendría siendo la glucosa, y en la respiración celular, lo complejo que viene siendo la glucosa se convierte en algo más simple, que es el dióxido de carbono y el agua, y luego el dióxido de carbono, parte de este dióxido de carbono, se libera al, al exterior. Y al mismo tiempo, este dióxido de carbono se convierte o se transforma en ATP. Luego este ATP o este adenosín trifosfato lo va a usar, a ver, lo va a usar el cloroplasto. Ándale. Luego este ATP lo va a usar el cloroplasto, porque es lo que decía que el anabolismo requiere energía ATP. Entonces, en este catabolismo se produjo el ATP y luego, entonces este ATP ahora lo va a usar, va a pasar, este ATP ahora va a pasar a, ¿cómo se llama? Al cloroplasto, que junto con la luz solar, ahora van a convertir este dióxido de carbono y agua en glucosa, en oxígeno. Parte de este oxígeno va a ser liberado al ambiente, que es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Y otra parte de este oxígeno va a ser traspasado a la mitocondria, y y luego la mitocondria que produce la respiración celular, o sea, va a hacer que la glucosa regrese a lo que era originalmente dióxido de carbono y agua, va a producir energía ATP, luego el cloroplasto va a absorber el ATP, va a convertir el dióxido de carbono y el agua en carbohidrato, luego el carbohidrato se va a va a regresar a lo que, o sea, va a pasar en la mitocondria lo va a convertir en dióxido de carbono y agua otra vez, y va a liberar ATP, luego el cloroplasto va a requerir de ATP, y con el ATP y con la luz solar va a convertir el dióxido de carbono y agua en carbohidrato o glucosa, luego la glucosa, o sea, es un ciclo, ¿no? Es un ciclo. Es un ciclo donde se usa el ATP y la energía solar para que el dióxido de carbono y el agua se conviertan en glucosa. Luego esta glucosa se transforma otra vez en dióxido de carbono y agua. Se transforma,
se produce el ATP, luego el ATP y el dióxido de carbono otra vez se van a convertir en glucosa, luego la glucosa otra vez se van a convertir en dióxido de carbono y agua, y en ATP, luego el ATP y el dióxido de carbono se usan, y el dióxido de carbono y agua se convierten otra vez en glucosa, luego la glucosa se convierte otra vez es un ciclo, ¿no? Entonces la fotosíntesis viene siendo el proceso metabólico y este, la respiración celular, o sea, el anabólico y la respiración, me trabé. La respiración celular viene siendo el proceso catabólico. Entonces, ya se entendió esto. Y entonces acá dice, vamos a hacer otra vez la pregunta, ¿no? Dice, ya con eso terminamos. ¿Cuál es el proceso para extraer energía en forma de ATP de la glucosa en los alimentos que consumimos a diario? Ya había explicado la pregunta anteriormente. Lo que quiere decir es de que, ¿qué, qué proceso de los seres vivos hacen que la glucosa se convierta en ATP, en energía en forma de ATP o de adenosín trifosfato? ¿Qué proceso de los seres vivos o de o de las células de los seres vivos hacen que la glucosa se convierta en energía en forma de ATP? A ver, ¿sí se entendió? A ver, vamos a la pregunta otra vez acá. Ya, a ver, que responden esa pregunta y ya con eso terminamos. A ver, ¿sí se entendió? ¿Está claro? Como que esa imagen lo aclaró todo, ¿no? Ese documento que descargué y sobre todo la imagen, ya lo aclaró todo. Lo que el otro como que estaba hecho bolas. El otro recurso casi no se entendía. Pero este ya definitivamente sí lo explicó bastante bien. Sí, ese es un ciclo. Joseph, es un ciclo. Aquí lo puedes ver en este documento. Ahí cómo se muestra el ciclo. Ahí está, para que vean. Eso lo voy a poner acá para que vean. Pero ahí está, ahí está en esto que les mandé, ahí lo dice. Ahí aparece la imagen. Y dice también, ajá, lo explica. Pero ya esa imagen ya lo dice todo, esta imagen lo dice todo. Tenemos la fotosíntesis, ya sabemos qué es la fotosíntesis. La fotosíntesis es la absorción de la luz solar por medio o sea, el cloroplasto absorbe la luz solar y requiere energía ATP. O sea, entonces eh, para que se pueda producir la fotosíntesis se requiere energía solar y energía en forma de ATP o adenosín trifosfato, ¿no? Entonces, esas dos energías necesitamos, o sea, necesita la célula vegetal, o el cloroplasto específicamente, ¿no? El cloroplasto necesita energía del sol y de forma de ATP. ATP dijimos que es adenosín trifosfato, y lo dice en lo que les puse. Ahora, y luego con estas energías, vamos a decir así, entonces va a hacer que el dióxido de carbono y las moléculas de dióxido de carbono y agua las va a combinar esas dos moléculas, o sea, las moléculas de estos dos las va a combinar y entonces con estas moléculas que combine de estos compuestos inorgánicos va a producir glucosa, ¿sí?
De hecho, si nos fijamos bien, aquí había puesto la molécula de la glucosa. Ahí está. Vamos a ponerla otra vez. Aquí está la molécula de la glucosa. Si nos fijamos bien, pues la molécula de glucosa viene siendo lo mismo que, o sea, tiene átomos de carbono y tiene átomos de hidrógeno, tiene átomos de oxígeno. Y precisamente, ¿y de dónde creen que salen esos átomos? Pues precisamente del dióxido de carbono y del agua. ¿Sí? Ya se fijaron. Esta es la molécula de la glucosa. Tiene 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. ¿Y de dónde salieron estos átomos? Pues de la combinación del dióxido de carbono y del agua. Que el agua tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Sí, verdad? Sí. El agua, H2. Sí, ¿verdad? Sí, creo que sí, está bien. 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, el agua. Y el carbono tiene 2 átomos de oxígeno y uno de carbono. Entonces, obviamente no son eh, una molécula de cada uno, no son varias moléculas que se juntan de estos dos compuestos y entonces pues producen esta glucosa. O sea, se combinan sus átomos, ¿no? Se hace como una, ¿cómo le dice? Eh, no sé cómo se le dice. O sea, sí, una combinación de estos átomos de dióxido de carbono y de oxígeno, de agua, perdón. Entonces, sí, porque, ahí está, ahí está, vamos a ponerlo acá en esta imagen para que entiendan un poco mejor. Ahí está. Ahí está. Habíamos dicho que la glucosa tiene 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno, ¿no? Y 6 de oxígeno. Ahí, ahí, ahí. No veo cómo se pone así. Ahí está, 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Entonces, ¿y de dónde salieron estos átomos? Pues de carbono, del dióxido de carbono y del agua, porque el dióxido de carbono es esto y el agua es esto. Entonces se combinaron estos átomos, ¿no? Se combinaron estos átomos de hidrógeno, digo, de dióxido de carbono y de agua, y se transformó en la glucosa. Entonces, se juntaron varios, ¿no? Átomos de ambos compuestos. Y así, al combinarse estos átomos, se transforman, se juntan estos átomos y se hace y se crea este nuevo compuesto, ¿no? Llamado, llamado glucosa. Entonces ya vieron, por ejemplo, si decimos si la glucosa contiene hidrógeno, ¿y de dónde salió ese hidrógeno? Del agua. El agua contiene hidrógeno.
tiene carbono. ¿De dónde salió el carbono? Del dióxido de carbono. El dióxido de carbono tiene carbono. Tiene oxígeno. ¿De dónde salió el oxígeno? Pues el oxígeno salió de ambos, porque tanto el agua como el dióxido de carbono tiene oxígeno. Entonces, ahí está. Entonces, se juntan estos dos. Esto lo hace el cloroplasto por medio de la luz del sol y de la energía ATP, ¿no? Usa esas energías para hacer esta transformación, ¿no? De estos dos moléculas que eran eh, inorgánicas a esta nueva molécula o este nuevo compuesto, mejor dicho, que ahora es orgánico, ¿no? Y que precisamente salió de esos dos. Luego, entonces, pero dice que el agua y el dióxido de carbono son pobres en energía, y bueno, ahí lo dice. Pero ¿qué dice de la glucosa? Dice rico en energía. Entonces, como es rico en energía, pues esto le sirve a la célula en general, pero principalmente a la mitocondria para realizar sus funciones. Y la mitocondria, pues ya después de absorbe esta glucosa, y después de haber absorbido esta glucosa, ¿qué hace la mitocondria? Según indica acá este ciclo, podemos ver la flecha. Aparece la mitocondria, aparece una flecha y nos muestra otra vez, vuelve a aparecer dióxido de carbono y agua. Entonces quiere decir que la mitocondria hace que esa glucosa que había salido del dióxido de carbono y del agua regrese pues a eso, ¿no? Al dióxido de carbono y al agua que era originalmente. Y además de eso, y luego aprovecha el dióxido de carbono, es lo que decía en la otra imagen, para producir energía ATP. Que esta energía ATP le va a servir a la célula para varias de sus funciones igual. Que está incluida la del anabolismo. O sea, de la conversión de dióxido de carbono y agua a glucosa. Entonces, por eso decía, es un ciclo, porque después de regresar a lo que era originalmente, pues otra vez lo vuelve a atrapar el cloroplasto o absorber el cloroplasto. ¿Qué va a hacer el cloroplasto? Volverlo a convertir a glucosa. Luego la glucosa, la mitocondria, pues lo vuelve a convertir en dióxido de carbono y agua. Luego el cloroplasto lo vuelve a convertir en carbohidrato, o sea, luego, o en glucosa. Luego la mitocondria lo vuelve a convertir en dióxido de carbono y agua. Luego el cloroplasto lo vuelve a convertir en glucosa. Luego la mitocondria lo vuelve a convertir en dióxido. O sea, ¿sí se entendió? O sea, el agua y el dióxido de carbono se convierten en glucosa. Luego se vuelven a convertir en dióxido de carbono y agua. Luego se vuelven a convertir en glucosa. Luego se vuelven a convertir en dióxido de carbono y agua. Luego o sea, entonces por eso está así como un círculo. Porque el cloroplasto convierte el dióxido de carbono y agua en glucosa. Pero la mitocondria lo regresa a lo que era originalmente. Por eso decimos que la respiración celular es un proceso catabólico, porque eso que era complejo lo vuelve simple, a lo que era originalmente simple, agua y dióxido de carbono. Y el cloroplasto, que tiene que ver con la fotosíntesis o proceso anabólico, lo simple, que es el agua, el dióxido de carbono, lo convierte en algo complejo que viene siendo la glucosa. Y luego esa glucosa se vuelve a lo que era originalmente, dióxido de carbono y agua. Y luego con el cloroplasto vuelve otra vez a, a glucosa. Y luego de glucosa con la mitocondria otra vez vuelve a ser dióxido de carbono y agua. Con el cloroplasto otra vez vuelve a ser carbohidrato o glucosa. Luego otra vez con la mitocondria otra vez vuelve a ser, ¿ya? Entonces es un ciclo.
Es un ciclo donde principalmente tenemos a la fotosíntesis como proceso anabólico y a la respiración celular como proceso catabólico, porque la fotosíntesis convierte algo simple en algo complejo y la respiración celular convierte algo complejo, la glucosa, en algo simple. O sea, hace que la glucosa regrese a dióxido de carbono y a agua, ¿no? Y la fotosíntesis con el cloroplasto hace que el dióxido de carbono y el agua se convierta en algo complejo que es la glucosa, ¿sí? Entonces ya, ahora sí, sí, ahora sí. ¿Todos lo entendieron? Teresa, ¿sí lo entendieron todos? Muy bien, entonces la pregunta, pues ya, dice, entonces ahora ya se entendió la pregunta igual. ¿Cuál es el proceso de los seres vivos que hace que la glucosa se convierta en energía en forma de ATP? ¿Cuál es? A ver, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál? ¿La A, B o C? ¿La A, B, C o D? Ándale, la C, ¿no? La C porque es la respiración celular que hace, que precisamente es ¿cómo se llama? Proceso catabólico, que hace que la glucosa se desbarate y se vuelva a lo que era originalmente, o sea, dióxido de carbono y agua. Y luego, pues a su vez, también ¿cómo se llama? En energía ATP. O sea, hace dos cosas la respiración celular. Hace que la glucosa regrese a lo que era originalmente dióxido de carbono y agua. Y además produce la energía ATP, que luego esta energía la va a usar el cloroplasto para volver a convertir el dióxido de carbono y el agua con la energía solar también, este, en glucosa otra vez, ¿no? Entonces, entonces ahí está. Entonces, entonces sí, la respiración celular hace que la glucosa se convierta en algo sencillo, lo que era originalmente agua y dióxido de carbono, y además en energía ATP, ¿sí? Entonces sí, está bien la respiración celular. Muy bien. Entonces, bueno, y vamos a explicar rápidamente otra vez lo de la célula animal que hemos dicho. Eh, ya no terminamos. Bueno, ya entonces lo que habíamos dicho del video es, entonces, ¿qué habíamos dicho de esta célula? ¿Vegetal? Perdón, animal, perdón, animal. Vamos a decirlo rápidamente, ¿no? Habíamos dicho de que eh, la nutrición, bueno, la nutrición animal tiene que ver con la nutrición heterótrofa, ¿no? Pues aquí habíamos dicho que la, ¿cómo se llama eso? Los cilios, ¿no? Los cilios y los flagelos pueden hacer que las moléculas del glucosa o de algún compuesto orgánico, hablando de la célula animal, este, se traspasen al citoplasma, luego sean, ¿cómo se llama? Absorbidos por las vacuolas
Exacto. Entonces, luego las vacuolas hacen que, bueno, tenemos dos tipos de vacuolas, los endosomas y los fagosomas, ¿de acuerdo? Bueno, en las fagosomas, además de absorber macromoléculas de los alimentos, también pueden absorber bacterias, como habíamos dicho. Entonces, de hecho, aquí podemos observar esta imagen, ¿no? Eso como cafecito es una bacteria. Y esto, podemos ver que tiene, o también puede ser una bacteria, o también puede ser un fragmento de algún, ¿cómo se llama? De alguna célula muerta o algo así. Entonces, y este otro, pues son macromoléculas, ¿no? De algunos alimentos, como la glucosa. Luego, esto blanquito que aparece aquí son los lisosomas que chocan con los fagosomas y también chocan con los otros, con los endosomas. Y, y al chocar se hace una colisión, se hace una fusión. Estos, ¿cómo se llama? Estas, esas vacuolas se rompen y entonces las moléculas estas pasan en los lisosomas las destruyen, o algunas de ellas se vuelven más sencillas, más simples, y luego estas moléculas que se volvieron más simples, pues se dispersan en el citoplasma, que a su vez pasan por la mitocondria. De hecho, esto que aparece acá es mitocondria. Eso no lo decía en el audio. Eso en el audio no lo decía, pero, eh, pero esto de acá es la mitocondria. Eso como gusanito que aparece allá es la mitocondria. Entonces, después de haber sido dispersados en el citoplasma, ahora van a pasar en la mitocondria. Van a pasar en la mitocondria en la mitocondria, como habíamos visto, ¿qué hace la mitocondria? Bueno, la mitocondria, pues, este, va a liberar dióxido de carbono. Va a aprovechar principalmente el oxígeno. Principalmente el oxígeno va a ser lo que va a aprovechar la mitocondria, y luego va a liberar dióxido de carbono, va a liberar o producir dióxido de carbono y energía ATP, ¿no? Y entonces, y pues aquí se da principalmente lo que tiene que ver con el catabolismo, ¿no? Y aquello que se deseche en este proceso del catabolismo va a salir de la célula, y a eso se le conoce como la excreción, ¿no? Como la excreción. Es lo que podemos ver aquí. Es lo que podemos ver aquí. Esto blanquito viene siendo los lisosomas. Esto amarillo, esas bolitas amarillas,
viene siendo las moléculas que, que, ¿cómo se llama? Que se procesaron y que se salieron de las vacuolas y que no fueron destruidas por los lisosomas. Entonces, y luego estos lisosomas, estas moléculas, entonces ahora van a pasar por la mitocondria y luego después van a ser liberados. Entonces, así sería. Muy bien, entonces, ¿alguna duda? Muy bien, entonces, pues sería todo. Entonces, de todas formas, si surgen algunas dudas, lo explicamos la próxima. ¿Sí? Analícenlo y si les llega a surgir alguna duda, me dicen y lo explicamos la próxima. Está bien, entonces sería todo. Nos vemos.